Terminemos de ver las estimaciones a la conclusión. En esta ocasión vamos a ver ETC, es decir, la estimación del costo hasta la conclusión. En la clase anterior vimos la EAC, la estimación a la conclusión, es decir, en la semana 7, cuánto era el costo sobre la base de lo que había gastado hasta la semana 2, y ese me da el valor puntual EAC. Ahora vamos a ver cuál es el costo que voy a tener durante el trayecto de haber terminado el costo actual y el costo al final, el EAC. Entonces, ese valor es, ETC es igual a EAC menos el costo actual, ¿sí? Y eso me va a dar esa diferencia, que es el costo que voy a continuar gastando hasta que termine el proyecto en la semana 7. Veámoslo en Excel. Presionemos la pestaña ETC. El ETC puede tener varios valores porque está dependiendo del EAC y ese valor tiene varios valores basándonos en las variaciones que se realizaron en la clase pasada. Entonces, si el valor del EAC fue considerando el CPI, o sea, el índice del desempeño, entonces ETC va a ser 433,69. Veámoslo gráficamente. Tenemos el CPI y el EAC, y la diferencia me da el ETC, 433,69. ¿Qué está significando esto? Que el valor que se va a tener que mantener en la curva rayada, punteada, va a ser este para que podamos llegar a culminar el proyecto con este EAC. Si ETC depende del EAC de acuerdo al presupuesto original, entonces nos daría 332. Y si el ETC va a tomar el EAC considerando SPI y CPI, el valor va a ser 442,81. Como verán, ETC puede cambiar porque él depende de lo que se haya estimado en EAC. Otro índice importante a considerar es el índice del desempeño del trabajo por completar. Este índice hace una relación entre lo que falta por trabajar y los fondos restantes que tengo para poder completarlo. La eficiencia debe ser mantenida si quiero mantener la finalización de acuerdo a lo planeado. Si este valor es mayor que 1, es más difícil de completar. La fórmula sería, el índice del trabajo por completar va a ser igual a BAC menos valor ganado entre BAC menos el costo actual. Veamos en Excel. Presionemos la pestaña Cálculo TCPI caso 1. El índice del desempeño que vamos a completar va a ser considerando los fondos restantes. Recordemos, TCPI va a ser igual a BAC menos EB sobre BAC menos AC. Recordemos, 665 menos 333 y 665 menos 435. Ese valor nos está dando 1,44, mayor que 1. Es decir, va a ser más difícil de completar el proyecto con los fondos restantes que tenemos. Otra manera de calcular el índice del desempeño del trabajo por completar es considerando el EAC, es decir, la estimación del costo a la conclusión, sabiendo que si es mayor que 1, es más difícil de completar. Vayámonos a Excel. Presionemos la pestaña Cálculo TCPI caso 2. Recuerda que este va a ser el cálculo del índice del desempeño del trabajo por completar considerando la estimación del costo a la conclusión actual, EAC. Entonces, la fórmula sería TCPI es igual al BAC menos EB sobre EAC menos AC. Entonces, hagamos el cálculo. El BAC 665 menos 333 sobre el EAC, que es 868,69, menos el AC, 385. Ese valor nos da 0,87, menor que 1. Es decir, que es más fácil de completar el proyecto con los costos estimados a la conclusión.
Interesante, ¿verdad? Es decir, que con esta estimación que hicimos del EAC, en este caso tomando en cuenta el CPI en la semana 2, vamos a poder completar el proyecto. Ahora bien, nótese que pudiera cambiar este valor, porque recuerden que el EAC tiene variaciones. Entonces, si yo hubiese tomado el presupuesto original o hubiese tomado el CPI y el SPI, este valor va a cambiar. Y entonces pudiera ser otra la interpretación. Resumamos el proyecto. Hasta ahora lo que hemos visto en todo lo que es valor ganado. Tenemos los costos de la variación, el costo del cronograma, el CPI, el SPI y veamos las tendencias. El EAC 877,81 si considero SPI y CPI, 767 si considero el presupuesto original y 868,69 si el CPI es constante. Los ETC pues van a variar de acuerdo a cuál EAC tomo, ¿verdad? Si tomo el de CPI constante, nos da 433,69. Si tomo el EAC del presupuesto original, me va a dar 332. Y si tomo y considero el SPI y el CPI, me va a dar 442,81. Igualmente está pasando con el TCPI, el 1,44 si considero terminar según la planificación o 0,87 considerando terminar según el EAC. Pero en este caso particular lo tomamos con el CPI constante. De acuerdo a estos valores, dime cómo crees que va el proyecto y dime qué solución darías tú a la situación que se está presentando.